Hola, buenas noches. Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Yo soy Esmeralda, sierva de mi Dios, el único Dios verdadero. Hoy quiero traer palabra del Señor contigo. Yo te invito a que tú pongas tu corazón dispuesto para que la voz del Señor hable a tu vida. Recuerda que es tan importante y lo más importante es que busques la vida eterna. Y la vida eterna la vas a encontrar por medio de Cristo, por medio también el consejo perfecto de la palabra del Señor. El tema que yo quiero compartir contigo se llama: Oíd, naciones, han desechado mis mandamientos y no han obedecido. Esto es algo tan indignante, ¿verdad? Saber que el mundo ha despreciado a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque mira, a veces el ser humano está tan ocupado en la vida cotidiana que no se detiene ni siquiera a agarrar una Biblia y ver cuál es el consejo del Señor. Mira, Él nos dio mandamientos, decretos y estatutos en el cual debemos nosotros de obedecerlo. Dijo el Señor en su palabra: si me amas, guarda mi palabra, porque ellas también dijo que ellas dan testimonio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Mira, el Señor habla en Proverbios capítulo 3, versículo del 1 al 7, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón. En Éxodo 19:5 dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor, mira, yo quiero que entiendas algo. El Señor no nos dejó y nos creó y nos dejó a la deriva, no. Nos hizo con un propósito, ¿verdad? Pero sobre todo también que nos dio y nos dejó su palabra para que nosotros en la tierra podamos someternos a sus mandamientos. Pero el mundo ha hecho lo que ha querido cuando el Señor ha dado un consejo, ¿verdad? Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Por eso dice en Proverbios 3:21: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Deuteronomio capítulo 30, versículo del 11 al 20 dice: porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas: oh, ¿quién va a subir por vosotros al cielo y nos lo hará traer? O sea, que no está lejos, no poner excusas, decir que la palabra del Señor está lejos, sino Él te la ha dejado tan cerca. Dice, y en el 13, ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por vosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? O sea, que no pongas excusas, que no digas que estar en el cielo o al otro lado del mar, porque dice el Señor: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿verdad? En tu corazón, para que tú la cumplas. Mira que yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal, porque tú debes de saber que la palabra del Señor es el consejo perfecto, ¿verdad? Es mandamiento para nuestra vida, pero es la guianza que nosotros necesitamos para vivir en un mundo, ¿verdad? En el cual nosotros vemos que lo más que hay es la desobediencia. Por eso el tema que yo quería compartir ahora se llama: Oíd, naciones, han desechado mis mandamientos y no han obedecido. Cuando la palabra del Señor debe de ser guardada, no hay una opción, sino que la palabra del Señor es sí y sí, se tiene que cumplir tal cual como está escrita. Porque el que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice: guarda pues mis mandamientos y cumplirlos, yo Jehová. Levíticos 22:31. Entonces el Señor nos dice a nosotros, aún en Mateo 19:17, dice: mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Eso es palabra del Señor. Dice en Josué 1:8, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, que no debes tú de apartarte del libro. ¿Cuál libro? De la palabra
palabra del Señor, porque acuérdate, la palabra del Señor es eterna, es luz, es espada, es fuego que te va a penetrar hasta lo más profundo de tus huesos, es lámpara para tantas tinieblas, es verdad, ahí vas a encontrar absolutamente todo. Por eso dice, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Primera de Reyes 22:5, nunca se aparte de tu boca este libro, porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por eso el Señor hace un reclamo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Yo te he dicho y te he dado mandamientos, te he dicho que tú los guardes. Por ejemplo, ¿cuáles son los mandamientos? En Éxodo capítulo 20 el Señor dice, no tendrás dioses ajenos, ¿ves? El Señor ha dejado su palabra porque Él es el creador, Él puso decretos, mandamientos y estatutos. Por eso es que nos manda a nosotros que nosotros los obedezcamos. Entonces vemos nosotros el reclamo del Señor hacia este mundo en el cual no se ha sometido a los mandamientos, porque el Señor dejó sus leyes para que nosotros los obedezcamos. Por eso en Isaías 24:5 dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes. O sea, ¿ves? Quebrantaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno. El mundo ha cambiado a Dios y su palabra por sus propios mandamientos, acomodándolos a sus deseos perversos y pecaminosos. Nosotros miramos en un mundo decaído, un mundo apartado de Dios, una generación que no conoce a Dios, una generación contumaz y rebelde, una generación que no quiere a Dios en sus vidas ni someterse a sus mandamientos, porque muchas personas dicen, bueno, yo amo a Dios. Bueno, dice la palabra, si me amas, guarda mi palabra. Entonces vemos nosotros que nomás aman de la boca para afuera, pero con sus vidas niegan absolutamente que conocen al Señor. Por eso es que dice el Señor, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Entonces el Señor, ¿ves?, no es indiferente a tanta maldad. El que peca contra mí, dice el Señor, defrauda su alma. Proverbios 8:36. ¿Ves? En Ezequiel 20:16 dice, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, ¿ves? Y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iban su corazón. En Ezequiel 20:21 se rebelaron contra mí y no anduvieron en mis estatutos. Ese es el reclamo que le hace a las naciones el Señor. Ese es el reclamo que le hace a las personas que viven en una desobediencia, en una indiferencia total. Ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, sino profanaron mis días de reposo. ¿Ves? En el Salmo 78:10 también dice, no guardaron el pacto de Dios y no quisieron andar en su ley. Mira, la gente, ¿verdad?, los que quieren, ¿verdad?, creer en Dios, lo quieren creer y servirle y adorarlo a su manera, buscarlo a su manera. Quieren a un Dios que no le exija, quieren a un Dios que les resuelva el problema económico, quieren un Dios que los sane cuando venga una enfermedad, un Dios que los cuide, pero absolutamente no quiere nada de su palabra. Por eso dice el Señor, no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley. Ahora en Isaías capítulo 30 del 8 al 9 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala, le dijo el Señor a Isaías, en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Como te lo digo, Dios no es indiferente a tanta maldad, porque mira, ahorita voy a decirte los mandamientos, parte de los decretos y unos estatutos que estuve estudiando, ¿verdad? Para que tú entiendas que no nomás es decir, oh, pues yo creo en Dios y ¿verdad? Y ya es todo, y en Cristo y ya es todo. No, es que dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Ves? Si me amas, guarda mi palabra, dice el Señor. Por eso el Señor hace el reclamo a las naciones, a las personas, a
los pueblos, a las familias. Han desechado mis mandamientos y no han obedecido. Dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos. Acuérdate que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso el Señor dice que los entrega a una mente reprobada. Les da un espíritu de estupor, ojos con que no están mirando ni tienen oídos pero no están escuchando. ¿Sabes por qué? Porque los entrega. Ahora sí tú quieres en eso, pues mira, yo te digo obediencia, pero tú no quieres. En Ezequiel 20, capítulo 20, versículo 25 dice, porque eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. O sea, si quieres eso, órale, agárralo. Por eso dice el Señor, estoy muy airado. Está molesto, está sentido, está enojado, estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, ¿ves? Están muy tranquilas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Ves? Este mundo ha quebrantado la ley de Dios. Mira, el Señor en su palabra, tú puedes leer con detalle en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? También puedes leer Deuteronomio 4 y Deuteronomio 5 y te vas a ver los mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos. El Señor dice en su palabra. Pero ¿qué ha dicho las naciones? Bueno, pues es libertad de religión. Yo adoro lo que quiero. Mira, vemos pueblos, naciones, personas que se han levantado una estatua, religiones por donde quiera, cuando Dios es el único a cual debemos adorar, y Él ha prohibido que tengamos dioses ajenos. Pero el mundo que ha dicho, bueno, yo hago lo que quiero, yo puedo adorar lo que quiero. ¿Ves? Ahora dice el Señor, no matarás. Pero ¿qué han dicho las naciones? Bueno, primeramente los legisladores han aprobado el aborto. Ahora investigando todo esto en Estados Unidos en el 2023, fíjate bien, para que tú veas hasta dónde ha llegado el ser humano. Por eso dice el Señor, les di estatutos no buenos. ¿Ves? O sea, los entregó a una mente reprobada. O si quieres eso, pues órale. Pero fíjate, en Estados Unidos en el 2023, hubo 1,026,700 abortos. Qué triste, cuando Dios ha dicho no matarás. En el mundo entero se hicieron 73 millones de abortos. Ahora, ¿qué han dicho las naciones? Bueno, también voy a aprobar la eutanasia, ¿ves? O gente que mata por dinero y los entierran en fosas comunes, ¿ves? Las naciones, las personas han hecho lo que han querido. Entonces, matan como si fuera... yo no sé qué piensan de veras. Y cuando el Señor ha dicho no matarás. Ahora, pero veas, para que tú veas que Dios no es indiferente a lo que nosotros hacemos, dice el Señor en Isaías 26:21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertes. ¿Ves? Toda esa sangre que ha sido encubierta en la tierra, Dios la va a descubrir, porque no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Aunque digan ellos, bueno, pues yo puedo, es una ley y las mujeres que aprueban todo esto, es mi cuerpo y yo hago lo que quiero. Bueno, tú podrás hacer lo que quieras, pero el Señor tiene un día en el cual juzgará al mundo por su maldad. Recuérdate que Dios ha dicho y ha dejado su palabra. Nosotros no tenemos el derecho de quitarle la vida a un bebé ni quitarle la vida a alguien, pero ahorita vemos la situación en el mundo. Es bien triste mirar cómo va el mundo, que la gente mata por unos tenis, por un teléfono, la gente asesina por no sé cuánto dinero. ¿Ves? Prefieren las cosas materiales y quitarle la vida a una persona. ¿Ves? Entonces por eso dice el Señor en su palabra en Miqueas capítulo 5 versículo 15, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Porque recuérdate, en la palabra el Señor nos dice lo que va a pasar a aquellos que viven en una desobediencia total. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora el Señor ha dicho, no cometerás adulterio, pero ¿qué dicen ahorita, la moda ahorita? Pues una canita al aire, dicen su dicho, y mira, al cabo aquí escondidas, nadie me ve. Jesús dice en su palabra, fíjate bien,
en Mateo capítulo 5 versículo 27 dice, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, el adulterio es por mirar a alguien también. Dice, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces así dice la palabra del Señor. Ahora dice el Señor, no hurtarás. Pero ahorita estamos viendo que desde niños hasta adultos roban en tiendas, gente no paga lo que debe. ¿Ves? Aún aprobaron alguna ley que, pues si robas menos de $1,000, pues no te meten a la cárcel. Y cosas que de verdad no hay temor de Dios en la tierra, no hay obediencia. Cuando el Señor dice en su palabra que guardemos los mandamientos. Dice el Señor en Eclesiastes capítulo 12, versículo del 13 al 14, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Te das cuenta que aquí dice en su palabra que guardemos su palabra? Que no te apartes, dice el Señor, que no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores. Aún dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se multiplicarán años a tu vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué nos da su palabra? Porque el hombre cree que puede ir en un camino recto, pero debes de saber esto, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. La palabra del Señor dice en su palabra, fíjate, que dice, porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo del 9 al 10 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina. La palabra del Señor es para corregir el camino del hombre, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Eso nosotros sabemos. Bueno y recto es Jehová, ¿ves? Y él enseña el camino del hombre al hombre, como por medio del evangelio. Ahora el Señor ha dicho, no matarás, pero el hombre ha dicho, bueno, yo hago con mi cuerpo lo que quiero y pues aborto. Y mira, tantos abortos que se registran todos los días y verdad, y a veces como que pensamos que Dios no va a hacer nada. Mira, el Señor no es indiferente, dice, la paga del pecado es la muerte. Ahora el hombre ha dicho, verdad, el Señor ha dicho, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, ni cosa alguna. Pero ahorita vemos un deseo desmedido, ¿verdad? Malicioso y desenfrenado de obtener casas y de enseñar, ¿verdad? Al mundo su poderío por medio de las cosas materiales. Ahora, fíjate bien, te voy a enseñar en Génesis capítulo 2 versículo 24, dice, dejará el hombre, fíjate bien, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué ha dicho las naciones y qué ha dicho el humano y las personas? El hombre dice, bueno, se deja la casa de sus padres por casarse con otro hombre. Hombre con hombre y mujer con mujer. Se justifican diciendo, pues amor es amor, pero debes de saber esto, que en 1 de Corintios capítulo 6, versículo de 9 al 10 dice, que los injustos no entrarán al reino de los cielos. ¿Ves? Que no hay reyes, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, ¿ves? Los países han aprobado, diferentes países han aprobado el casamiento del mismo sexo, cuando el Señor enseña en su palabra, ahorita como acabamos de leer, que la ley no fue dada
¿ves? Sino para aquellos desobedientes. ¿Sabes cuáles? Aquellos sodomitas. Los sodomitas, ¿sabes qué significa el homosexualismo y las perversiones sexuales? Si tú pones el nombre que tú quieras, sodomistas, acuérdate que hay un registro en el Antiguo Testamento que el Señor, ¿verdad? Mandó juicio sobre aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra para destruirlas por el homosexualismo y todas las perversiones sexuales que había. Es que, mira, por eso es tan importante leer la palabra de Dios para no ser engañados y no ofender a Dios. Nosotros no podemos hacer con el cuerpo lo que queremos. Este cuerpo se debe de someter a la palabra de Dios. Entonces, aquí ha dicho que dejará el hombre a su padre y a su madre y se uniría a su mujer, ¿ves? Pero la gente dice, bueno, amor es amor, yo me caso con un hombre, hombre con hombre y mujer con mujer, ¿ves? O viven una vida promiscua llena de lujurias y todas esas cosas, perversiones sexuales. Aún dice, fíjate, en Levíticos capítulo 18, 23, no tendrás ayuntamiento con algún animal, es perversión, o sea que no tendrás relaciones sexuales con algún animal, ¿ves? Pero ¿qué dicen las personas? Bueno, hago lo que quiero y empiezan a probar otras cosas yéndose a una mente muy repravada. Por eso dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El Señor ha dicho en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. El Señor ha dicho, te haré entender y te enseñaré el camino en el cual tú debes de andar. Por eso ese reclamo que el Señor hace, oír naciones, escucha. ¿Ves? Con ira y con furor haré venganza en las naciones que no han obedecido. ¿Ves? Por eso dice el Señor en su palabra, ay del impío mal le irá. ¿Ves? Porque según las obras de sus manos les será pagado. Han quebrantado los mandamientos de Dios cuando el Señor ha dicho en su palabra. Dice, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. Ha dicho en Éxodo capítulo 20, ves, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero ¿qué ha dicho el hombre? Mira, usan el nombre de Cristo y el nombre de Dios para todo. Mira, hay ladrones y mentirosos que aún dicen, bueno, ¿verdad? Dicen, lo juran por Dios y usan a Cristo y con un montón de majaderías nomás porque es moda de usar Jesús y no sé qué cosas dice, ves, usando y quebrantando la ley de Dios. Ahora te voy a enseñar, mira qué mandamientos el Señor nos da a nosotros. Fíjate, en Juan capítulo 8 versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, ¿ves? ¿Te fijas? Dice, Primera Timoteo capítulo 1 versículo del 8 al 10. Nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino otra vez, para los transgresores y desobedientes. Acabo de leer ahorita una lista para los impíos pecadores. ¿Ves? Entonces el Señor fue dada la palabra para corregir nuestras vidas, para saber en cuál camino recto debemos nosotros andar. ¿Ves? Ahora fíjate en Levíticos capítulo 19, versículo 16, que habla del chisme. Por eso es lo que te digo, es necesario entender que la palabra de Dios es lumbrera hacia nuestras vidas. Dice el Señor, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, para que entiendas que nos llama a obedecer mandamientos, decretos y estatutos. Aquí está diciendo, no andarás chismeando. Y mira, y la gente no lo ve. Víboras y sapos y culebras les salen de sus bocas maldiciendo a la otra persona, llevando, ¿ves? Y trayendo y murmurando. Aún en Levíticos capítulo 19 versículo del 17 al 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y cuánto odio hay ahorita. No, que porque me cae mal y que porque esto dice, no aborrezcas a tu hermano en tu corazón. Es mandamiento. No te dice, hijo, si quieres, te dice que debes de guardar su palabra.
Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, ¿qué habla sobre el respecto al anciano? En Levíticos 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Pero ¿cuánta gente no se burla de Dios? ¿Cuánta gente no maltrata a los ancianos? Nosotros vemos una maldad que ha sobrepasado ahora, hijos maltratando a sus padres, simplemente porque ya los padres no pueden ir al baño, no pueden valerse por sí mismos, o cuántos, ay, van maldiciendo y no, hombre, le salen de sus bocas, ¿verdad? Aquellos ancianos, cuando dice el Señor, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Eso lo manda a que nosotros, ¿verdad?, lo guardemos. Ahora en Levíticos 19, capítulo 13 al 14 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Eso es acerca del robo y del bullying, fíjate bien. Y no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. ¿Cuántas veces la gente nos dice, ay, mañana le pago? Olvídalo. Aquí dicen en la palabra que no vas a retener el dinero, sino si viene el jardinero, le tienes que pagar. Así como tú pagas tu renta, pagas, ¿verdad?, el bill de tu casa, pagas la luz, debes tú pagar. Aquí dice, no oprimirás a tu prójimo, porque cuando tú detienes el dinero en tus manos y dices, ay, para la otra semana le pago. ¿Ves? La persona a la cual tú le debes cuenta con ese dinero para traer comida a su casa. Por eso dice el Señor, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, hasta otro día, hasta otra semana, ¿ves? Dice, no maldecirás al sordo. ¿Cuánta gente no se burla de personas porque tienen, ¿verdad?, limitaciones físicas? Aquí dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás trompiezo. ¿Cuánta gente que ni siquiera tiene amor propio por ayudar al otro? Por eso no pondrás trompiezo. ¿Te fijas que ya leímos acerca del chisme, acerca del odio, acerca del respeto al anciano, ahorita del robo, acerca de la burla hacia las personas que tienen limitaciones, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová? Ahora, aquellas personas que les gusta hacerse limpias, consultar toda esa clase de brujería, para que tú entiendas que de Dios nadie puede burlarse y el Señor nos manda a nosotros obediencia. En Levíticos 19:31 dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes. Mira, la mentira del diablo que le ha puesto a las personas es que hay magia blanca y magia buena, y estos hechiceros, o no sé cómo quieras tú llamarles, estos adivinos o lo que tú quieras, usan aún el nombre de Cristo y usan personajes de la Biblia para pintarlo muy bonito. Aquí te está Dios prohibiendo que vayas con aquellos que se hacen limpias y todo esto. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultes, contaminándonos con ellos. Dice, yo Jehová vuestro Dios, el Señor, o sea, está diciendo, yo Jehová vuestro Dios ha dado mandamiento que los guardes, no es una opción. Dice ahora en Levíticos 20:27, dice, el hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos, como mucha gente le gusta ir a todos esos lugares, ¿verdad?, de brujería y todo, para hablar con el papá, con la abuela y con no sé quién, cuando está establecido a los hombres morir una sola vez y luego el juicio. Lo único que hay son demonios haciéndose pasar por personas, ¿verdad? Por eso el Señor dice que el hombre o la mujer que invocar espíritus de muertos, se entregare a la adivinación, ha de morir. ¿Ves? Entonces el Señor ha dicho esto en su palabra. Ahora, el Señor que habla acerca del adulterio, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, Levíticos 18:24, pero también en Éxodo capítulo 20, el Señor ha dicho en su palabra. Ahora, Cristo dijo, yo, no creas que he venido a abrogar la ley, en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, no he venido para abrogar la ley, significa no he venido a quitarla, sino para
sufrirla, ¿ves? Entonces el Señor ha dicho que el adulterio no nomás es físicamente, el adulterio es algún pensamiento, ¿verdad? Alguna mirada codiciando a una mujer que no es la tuya, a un hombre que no es el tuyo, sabiendo que está casado, o maliciosamente lo miras que va pasando y dices alguna perversión en tu mente, lo miras con otros ojos, el Señor lo pone como adulterio. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, porque muchas personas dicen, oh, pues todo esto que has leído es del Antiguo Testamento. Cristo dijo cuando comenzó a enseñarle a sus discípulos, no penséis que he venido para quitar la ley, ¿ves? Al contrario, en este pasaje habla mucho más, que le añadió más, con más detalles, ves, los mandamientos, decretos y estatutos que en el Antiguo Testamento, porque aquí el Señor dijo que el adulterio es por la mirada. Entonces, aquí en Levíticos 18:20 dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Aquí ya el adulterio es físico. En Levíticos 20, el capítulo 13 al 15 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, para que todos aquellos que les gusta, que son, les llaman en el mundo, yo creo bisexuales, que les gusta acostarse con hombres y mujer, dice, esto es abominación, dice el Señor. Ahora en el 18, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. O sea que relaciones sexuales con animales, todos estos puntos los estoy tocando para que tú entiendas que no nomás son los mandamientos, hay que leer la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, porque es abominable la manera como los seres humanos están actuando. Hay diferentes pecados en los cuales Dios les va a cerrar las puertas a aquellos que están viviendo carnalmente. Otra vez vuelvo a tocar, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, lo que yo te decía, que el Señor dijo en su palabra que verdad que debemos nosotros casarnos hombre con mujer y mujer con hombre, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Por eso dice el Señor en su palabra que los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que estafan, los que no pagan, los que les gusta hacer tranzas con cualquier negocio, no heredarán el reino de Dios. ¿Ves? Por eso es para todos aquellos que les gusta tomar. Mira, ya vimos ahí en Primera de Corintios diferentes pecados, pero a los borrachos también dices que no van a entrar al reino de los cielos. Ahora te voy a dar otro versículo. En Romanos capítulo 13, versículo 13, por eso da un consejo, pero fíjate bien, dice, no andes como de día honestamente, no en glotonerías, ni borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, ni envidias. Fíjate, acá hay otras cosas más, sino vístete del Señor Jesús, no proveas para los deseos de la carne. ¿Ves? Entonces, por eso dice el Señor, oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino, no entres con los bebedores de vino ni los comilones de carne, porque es pecado delante de Dios. No mires al vino cuando rojea, ¿ves? Ahora fíjate, contra la amargura, el Señor habla en Efesios capítulo 4 del 31 al 32, dice, quita de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándolos unos a los otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros. El Señor nos manda que guardemos estos mandamientos. Ahora, pero el mundo ha hecho lo que ha querido. Las naciones, los pueblos, los gobiernos han transgredido la ley de Dios, y Dios no es indiferente a tanta maldad. Por eso el Señor hace un reclamo, hace una confrontación. ¿Por qué me llama Señor?
porque hay muchos que conocen la palabra de Dios y no hay obediencia en sus vidas. Por eso dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te estoy diciendo? Ya te hablé acerca del chisme, ya te hablé acerca del odio, ya te hablé acerca de cómo trates al anciano, acerca del robo, acerca del bullying, acerca de los que consultan a los muertos, acerca de los adúlteros, de los fornicarios, de los borrachos, de los idólatras, y no obedeces. Por eso dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te estoy diciendo? Por eso dice el Señor en su palabra en el Salmo capítulo 50, versículo 16, pero al malo le dijo Dios, que tú tienes que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, porque aún dicen, bueno, yo amo a Dios, van los domingos a la iglesia, pero no hay obediencia en sus vidas. Por eso dice el Señor, tú que tienes que hablar de mis leyes. Yo te había dicho, párate en los caminos y mira y pregunta por las sendas antiguas en las cuales, ves, es el buen camino, y anda por ella y hallaréis descanso. ¿Ves? Y obediencia, y que guardes la palabra. Mas dijeron, no andaremos. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Por eso dice el Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Dijiste que hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Oh, qué fastidio. La gente le llama fastidio guardar los mandamientos. No hay temor de Dios en la tierra. Por eso estamos viendo una generación en una depravación total, que no hay temor de Dios en las personas. Han cambiado las leyes, los estatutos, los mandamientos, acomodándolos a sus propias concupiscencias. Otra vez lo digo, aprobando abortos, ves, aprobando y haciendo perversiones sexuales, actos prohibidos por Dios, adorando dioses extraños, cambiando la gloria del Dios verdadero, permitiendo prácticas inmorales con niños, actos sexuales con animales, adulterios, fornicaciones, robos, corrupciones, casamiento del mismo sexo, depravación y maldad, tanto los chicos como lo más grande. Por eso en Ezequiel 9, versículo 9 dice, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ay, al cabo Jehová ha abandonado la tierra y Jehová no ve, creyéndose, burlándose del Dios viviente. Nosotros vemos naciones que se han ido tras dioses ajenos, y cuando Dios está llamando al mundo a un arrepentimiento y hace este reclamo, oír naciones, yo he visto que han quebrantado mi ley, han desechado mis mandamientos y mis estatutos. Es la verdad. Mira, la gente desprecia la verdad. Cuando Dios le llama al hombre a venir a su camino, a venir a que obedezcan las palabras, las palabras del mandamiento de Dios se excusan para todo. ¿Ves? Así como dice y se cumple la palabra, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, haciendo sus propios mandamientos. Por eso dice el Señor, sin causa me aborrecieron. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ves? Por eso dice el Señor en su palabra que cuando el hombre es reprendido, endurece la cerviz. ¿Sabe qué significa? Se enoja. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. La verdad es que la gente, las naciones, las personas ponen excusas tras excusas cuando Dios ha dejado su palabra. Obediencia quiero y no sacrificio. Ninguna excusa va a ser justificable delante de Dios, porque el Señor dice en su palabra, escudriñar las escrituras, porque parece que en ellas encontraréis la vida eterna.
eterna y ellas dan testimonio del Señor. ¿Ves? Aún Dios ha dejado los mandamientos para nosotros y para que nosotros enseñemos a nuestros hijos instruyéndolos en el camino de Dios, pero los padres no han hecho su trabajo, sino que han puesto trompiezo cuando el Señor dice en su palabra: dejar a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Por eso es que estamos viviendo una generación apartada de Dios, una generación sin ley, una generación que han hecho lo que han querido, han quebrantado los mandamientos de Dios. Por eso dice el Señor con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron, porque Dios no es indiferente. El Señor ha dicho: obediencia quiero y no sacrificio. El Señor ha dicho en su palabra: venid a mí todos los que están cargados, que yo les daré descanso, dice su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor ha dicho en su palabra, tanto el chico como el más grande, que vengan al camino de Dios, y Él quiere obediencia. Aún ha dicho a los padres, ¿verdad?, que tienes que instruirlos en el camino. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartare de él. Proverbios capítulo 22 versículo 6. Oye, hijo mío, mi voz, dice, enseñarás a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar, porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Ves? Entonces el Señor ha dicho en su palabra y nos ha dado una orden, porque el Señor, ¿ves?, nos dio a los hijos para que nosotros los instruyamos en su camino. Por eso dice el Señor: yo te haré entender y te enseñaré en el camino en el cual tú debes de andar. En Deuteronomio capítulo 6, fíjate bien, versículo del 4 al 9, dice, versículo 6, perdón. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Te está hablando a ti, padre de familia. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, que le hables a tus hijos de la palabra de Dios. No es una opción, es un mandamiento. Los hijos son prestados, los hijos son de Dios. Por eso es que estamos viviendo una generación tan fría, niños irrespetuosos, niños que amenazan a los padres porque no conocen a Dios ni a su palabra. Cuando el Señor ha dicho: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida, es el primer mandamiento con promesa. Pero los niños ni siquiera saben los mandamientos. Pero eso sí, los padres mismos les compran un teléfono, ¿ves?, el más reciente, para mostrarlo a sus amigos en las escuelas y todo esto, pero enseñándoles que sean prósperos, que nadie te haga nada, pero no les enseñan ni siquiera quién es Dios. Ni los padres conocen al Señor ni su palabra. ¿Cómo van a instruir a sus hijos? Por eso es que estamos viendo una generación apartada de Dios. Tanto el pueblo de Dios está apartado, viviendo en una apostasía, viviendo en el mundo. Cuando dice el Señor en su palabra que tú no te conviertas al mundo, que el mundo se convierta a ti. En tus manos está esta palabra del Señor, para que no digas: oh, está arriba del cielo, como dice, o abajo en la tierra, allá en el mar, ¿ves?, sino que está cerca la palabra. Pero vemos que hay un espíritu de indiferencia que está dominando a los padres de familia, tanto también a los hijos, ¿ves?, viviendo en una cegadez en las cuales son indiferentes, ¿ves? Pero eso sí, los mismos padres de familia los inscriben a sus hijos, allá al partido de fútbol, y que
al baile, que al taekwondo y a todas. Yo no digo que verdad, que una clase en verdad sea malo. Lo que estoy llamando, que lo más importante, no lo están haciendo. Por eso estos gobernantes han aprobado leyes tan perversas y la gente, mira, les aplaude, nadie dice nada. Mira, porque a veces la gente piensa como que el otro es la peor persona y merece el infierno. Mucha gente dice, bueno, aquel asesino, de verdad merece el infierno, cuando la palabra del Señor dice en su palabra que la paga del pecado es la muerte, que el injusto no entrará al reino de los cielos, aquellos que desobedecen. Entonces el Señor ha dicho en su palabra que instruyamos a los niños en el camino y no hay obediencia. Por eso dice el Señor, con ira y con furor haré venganza en las naciones, castigaré al mundo por su maldad, primeramente porque los padres han puesto tropiezo hacia sus hijos cuando debían haber sido luz para sus hijos y guiarlos al camino de Dios. Por eso dice el Señor, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ves? Aún dice que cualquiera que haga tropezar a uno de mis más pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgare al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera a lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por el que vienen los tropiezos. Muchos padres de familia le van a dar cuentas a Dios. Hay tantas consecuencias por la desobediencia cuando está escrito en su palabra que amemos a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice el Señor en su palabra en Jeremías 9:23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Se alabe el valiente y el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme. Lo que el Señor quiere que tú le conozcas. ¿Y cómo vas a conocerlo? Va a ser por medio de la palabra. Aún mucha gente sabe, es que Dios es amor y misericordioso. Claro que sí. Esas son las gran virtudes que Dios tiene. Y cómo te lo digo, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios y la mayoría de gente lo conoce, pero también dice en Hebreos, creo que dice en Hebreos 10 versículo 26 al 31, si más no me equivoco, dice el Señor en su palabra, si pecaras voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios, que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensaréis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto? Es por eso dice el Señor ahí, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. El Señor es un fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable. El Señor ha dado mandamientos, decretos y estatutos y las naciones han hecho lo que han querido, han querido burlarse de Dios. Por eso dice el Señor, a las naciones han transgredido, han traspasado la palabra de Dios, los mandamientos, los estatutos y los decretos, viviendo en un destrampe, en una desobediencia total. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de las
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. ¿A cuáles sabios está hablando? A los que dicen, bueno, pues voy a probar, ¿verdad? El casamiento del mismo sexo. Por eso dice, ay de según se creen sabios, aprobando leyes tan perversas. Por eso dice el Señor que en su palabra que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días que son como sombra por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Eclesiastes 8:13. Otra vez, Dios no puede ser burlado. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da fruto es cortado y echado al infierno, dice la palabra del Señor. Ahora el Señor no va a tener por inocente al culpable. Por eso es que las cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Ves? Dios no es indiferente a tantos abortos, a tantas fosas clandestinas y tanta indiferencia adorando dioses ajenos. ¿Ves? En tantos adulterios y fornicaciones. ¿Ves? Vemos nosotros tantos robos, asesinatos, a tantas perversiones sexuales. Mira, tú no tienes que salir a la calle para pecar. Tan simplemente ponte en tu cama con tu teléfono. ¿Cuántos pecados cometes al día? Mirando mujeres que no debes de estar viendo hombres que no debes de estar mirando, platicando con una doble intención cuando tú sabes dentro de ti que eso te va a llevar al adulterio, a la fornicación. Muchos se ocultan para ver pornografía, ensuciándose los ojos. Ahora mira, por eso te digo, no ocupas salir de tu casa para irte a pecar. En tu casa pecas, ver deliberadamente. Tal vez tu esposa no te está mirando, tu esposo, o tal vez tus padres no te están mirando, ¿verdad? Pero los ojos de Dios examinan. Él ves toda la tierra mirando a los buenos y a los malos, pero el Señor va a juzgar a cada uno conforme a sus obras. Por eso dice el Señor, con ira y con furor haré venganza a las naciones que no obedecieron, porque dice el Señor, mía es la venganza, y ves, y la retribución, Él va a dar el pago, porque atada está la maldad, dice de Efraín, su pecado está guardado, Oseas 13:12, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Por eso el Señor les habla a los pueblos, les habla a las naciones, les habla al mundo entero, que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. ¿Ves? Si el que tiene oídos oiga lo que el Señor está diciendo, dice en su palabra, entended necios. ¿Ves? Dice el Señor, ¿por qué? Porque los ojos están en todo lugar y Él ha mirado absolutamente todas las cosas. Por eso dice el Señor en su palabra en Zacarías capítulo 1, versículo 15, estoy muy airado con las naciones, que están reposadas tranquilamente, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. ¿Cómo? Viviendo cada ciudad, cada nación, cada país, cada pueblo, cada familia, viviendo deliberadamente. Dice en Isaías 13:11, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, aquellos que dicen, aquellos necios, a mí nadie me puede decir nada, yo no robo, no mato, yo no le hago daño a nadie. Por eso dice el Señor en su palabra, abatiré la altivez de los fuertes.
¿Ves? Otra vez dice el Señor. ¿Por qué? Aquí está el motivo. En Isaías 24:5 dice, la tierra se contaminó bajo sus moradores, bajo la gente, porque traspasaron las leyes. ¿Cuáles? Yo les di unas pocas para que tú tengas entendimiento acerca del chisme, del odio, del respeto al anciano, de amar a Dios, de amar al prójimo, ves, de guardar los mandamientos, porque es el camino hacia la vida eterna, el consejo de Dios. Dice el Señor que no te olvides, que seas hacedor de la palabra. El Señor guarda mis mandamientos, por eso aquí hace el reclamo. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantando el pacto sempiterno, porque dejaron mi ley y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ellos. No caminaron. Aprobaron dioses ajenos, aprobaron la eutanasia, el aborto, aprobaron el casamiento del mismo sexo. Yo te estoy hablando de lo mismo, solamente tocando unos puntos, pero hay tantos que, sabes, la noche no nos alcanzará para decirte en cuál la gente y el mundo ha quebrantado los mandamientos. Por eso dice el Señor, ¿quién diera que tuviera tal corazón que me temiera y que guardare todos los días mis mandamientos, para que en ellos y sus hijos les fueran bien para siempre? Aquí está reclamando, no han tenido temor de mí, no han guardado ni tú ni tus hijos los mandamientos, no se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, dice el Señor. ¿Y de quién te asustaste y temiste? No te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio, dice el Señor, desde tiempos antiguos. El Señor ha guardado silencio, mandando a las naciones, mandando a los pueblos, a las familias, a un arrepentimiento verdadero. Por eso dice el Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ves? Porque no todos, ¿ves? No todos entrarán al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo el Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es obediencia a su palabra por medio de Cristo Jesús. Ahí encontrarás la vida eterna. Por eso dice el Señor, yo les amonesté, porque el Señor, mira, levanta siervos, levanta siervas, levanta pastores, manda mensajes en el internet, donde quiera estamos escuchando la sana doctrina, donde Dios llama al arrepentimiento, ir a la gente por aquí, por un oído y por el otro. Por eso dice el Señor en Nehemías 9:29-30, les amonestaste a que se volvieren a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. O sea, se rebelaron, endureciendo su cerviz y no escucharon. Si tú le dices esto a la persona, oh, ya me estás juzgando. No, nadie debe de juzgarme. Mira, se está exponiendo la palabra de Dios, porque una orden de parte de Dios, el Señor nos ha dicho, ve y predica el evangelio a toda criatura, a ser discípulos, ves, en todas las naciones, y enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas en este libro, ¿ves? Pero ellos no escucharon ni se inclinaron. La gente desprecia a Dios. Oh, pero eso sí, que no fuera que estuvieran regalando, no sé, televisiones o algo. Ahí están formados semanas antes, días antes, para recibir un premio. Pero triste que cuando se hace la invitación a la palabra de Dios, nadie viene. Pero sí ocupados, afanados en este mundo que está por desaparecer. Por eso el Señor dice, no han inclinado su oído, no se han arrepentido.
Esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y la boca de ellos fue cortada. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador. ¿Ves cómo no es indiferente nuestro Dios a tanta maldad? He aquí el día de Jehová viene terrible y día de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Mira, no pienses que Dios es... Ay, mira, pues como tú me estás explicando que Dios castiga así. Así como Dios no es indiferente a tanta maldad. Por eso dice el Señor, les castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, porque han traspasado la ley. Por eso la ira de Dios se enciende con los hijos de desobediencia, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ellas. Jeremías 9:13. Por eso dice el Señor que no se han humillado hasta el día de ahora, ni han tenido temor. La gente no tiene temor a Dios. Por eso es que estamos viendo naciones, estamos viendo pueblos, estamos viendo estados. ¿Ves? Con tanta maldad. ¿Ves? Viene tanta maldición por causa de la desobediencia. Mira, ahorita ya se fue una hora aquí dándoles un estudio y tanto que hay con respecto a este tema. Yo te invito a que tú leas las consecuencias de la desobediencia. ¿Ves? ¿Qué consecuencias trae a la desobediencia de la palabra? En Deuteronomio capítulo 28, ¿ves? Por eso, para que tú entiendas la advertencia, ese ay que habla la Biblia, es que va a traer castigo a todos aquellos que no obedecen el Evangelio. Ay de los valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Ves? Eso lo habla en Isaías capítulo 5, versículo 22. Ahora en Miqueas 2, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, para todos los que roban, dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan. Ay, es un ay de advertencia, castigo y juicio. Hay de los que codician injusta ganancia para su casa, hay de aquellos que roban y traen, ¿ves? Lo robado. ¿Ves? Y codician y traen a sus casas para poner en alto su nido. ¿Cuánta gente no roba dinero? Y con ese mismo dinero que se ahorran están construyendo sus casas, se compran una tele o algo. Por eso dice el Señor en su palabra. Ahora dice, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Aquí también está llamando para todos esos que han hecho clandestinamente fosas comunes, matando a personas para agarrar dinero y ves comprarse sus carros, sus casas y todo. Ahora, vamos a los abortos, porque yo te quiero decir algo, que el problema es el mismo. La gente mata, ¿verdad? Un grupo contra otros, ¿verdad? Se matan por obtener dinero, ¿verdad? Entonces lo vemos esto y la gente lo ve muy mal y es muy mal delante de Dios. Pero ¿por qué no ven tanto los abortos? ¿Que no es asesinato hacia la creación de Dios? Por eso dice el Señor, hay del que edifica la ciudad con sangre. Ahora todos esos doctores le van a dar cuentas a Dios, aquellos que hacen los abortos, aquellos enfermeras que toman, ¿verdad? También para participar en ese asesinato de esos bebés. Aquellas leyes que fueron aprobadas por esos gobiernos, aquellos que dijeron que sí, le van a dar cuentas a Dios. Pues aquellos que están recibiendo dinero por ese
por esa aprobación de esa ley, porque naturalmente los gobiernos aprueban y destinan dinero para darlos a las clínicas y las clínicas los aceptan y son partícipe de pecados ajenos. Por eso dice, ay del que edifica la ciudad con sangre, porque esos doctores pueden recibir sus cheques, esos hospitales reciben su dinero y van y se compran su casa. Por eso dice, ay del que edifica la ciudad con sangre. ¿Ves? Entonces, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Ves? Para que tú entiendas, en Habacuc capítulo 2 versículo 6, léelo completo. Isaías capítulo 5 versículo 8, a los que codician, ay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocuparlo todo. ¿Ves? O sea, el que avaricioso, el que me compró 3 casas y vive nada más afanado para comprarse casas y casas y más casas. ¿Ves? A los idólatras que adoran otros dioses y no le han dado de verdad la gloria a Dios y respetan a Dios teniendo sus imágenes, dice el Señor, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Dice el Señor, he aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él, simplemente es un mono pintado en una esquina. Por eso da una advertencia. ¿Ves? Ay del que le dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? ¿Ves? Entonces esta advertencia está para todos aquellos que viven como quieren, quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Ves? Por eso dice el Señor, prenderá al impío sus propias iniquidades y no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días. Las naciones han quebrantado la ley, pero también los padres de familia junto con sus hijos han irrespetado a Dios. No hay arrepentimiento. Cuando el Señor dice en su palabra, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino, a la obediencia, a la palabra. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, no seas partícipe de pecados ajenos. ¿Ves? Obedece a Dios y apártate del mal, que hay un destino para todos aquellos que quebrantan los mandamientos de Dios, porque Dios no es indiferente a la palabra y todo este quebrantamiento de los mandamientos y estatutos es pecado delante de Dios. ¿Ves? Por eso dice el Señor que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después, pero se les ha descubierto toda esa sangre derramada en tantos asesinatos. Ahora en el internet se da uno cuenta de cómo está viviendo las personas, viviendo en una gran indiferencia. Por eso dice la palabra que no hay nada oculto que no haya de salir a luz. Yo te quiero decir que la idolatría, la fornicación, el adulterio, el odio, la avaricia, la hechicería, los asesinatos, los robos, la lujuria, la incredulidad, la indiferencia, la burla, la desobediencia, la falta de arrepentimiento será castigado por Dios. El Señor dejó solamente 2 caminos: el camino de la vida eterna, el camino de la obediencia. Por eso la decisión que tú tomes todos los días tendrá consecuencias para la vida eterna. El que no valore lo que Jesús hizo en la cruz será castigado. El que no se arrepienta de sus pecados será castigado. El que no esté listo, ¿ves? Velando a las puertas. Hay un destino para todos aquellos que transgreden la ley de Dios. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios, ¿ves? Toda la gente que se olvida de Dios, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Romanos capítulo 2 versículo del 8 al 9, sino que obedecieron a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, dice el Señor, el judío primeramente y también el griego. Saldrán y verán los cadáveres, ¿ves?
y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables, ¿ves? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Ves? Ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, para que entiendan que no es cualquier cosa vivir, ¿ves? Moralmente, porque mira, eso es lo más triste, que dicen, yo no robo, no mato. ¿Ves? Puedes vivir una familia tal vez sin robar, sin matar, trabajan, hay honestidad. Pero en una parte, pero yo te digo otra vez, la maldad del hombre está oculta muchas veces, pagando el foco. Y el no venir a Cristo, por eso es desobediencia, porque dice el Señor, venir a mí. O sea, está diciendo, venir a mí. Es una orden de parte del Señor. Y el castigo para todos aquellos que desobedecen, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Por eso dice el Señor, castigaré al mundo por su maldad, porque Él no es indiferente a tanta maldad y a tanta burla en las cuales las naciones han despreciado a Dios, sino que de Dios se han burlado. Cuando el Señor ha dicho, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Ves? Por eso la carne y la sangre no van a poder heredar el reino de Dios. Pero mira, todavía hay esperanza si tú te apartas del camino de la muerte, si tú te apartas de esa desobediencia y comienzas a venir a los pies del Señor, ves, arrepentirte verdaderamente y reconocer tu pecado delante de Dios, que has sido partícipe con las naciones desobedeciendo a la palabra de Dios. Debes de saber que todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo lo que tú hagas, sea de comida o bebida, sea para la gloria de Dios. Si tú sabes que el alcohol, sabes que el alcohol te lleva a la perversión y al pecado, apártate. Por eso todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Ahora, sabiendo que el Señor nos llama a la obediencia, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia constantemente. Te llama a ti que te apartes, apártate del mal. Por eso el tiempo de arrepentimiento es ahora. Que Dios no tendrá por inocente al culpable. Tú decides ahorita vida o muerte. Vida, bendición o maldición, obediencia o desobediencia, hacer la voluntad de Dios o simplemente no hacerla, venir al camino de la vida eterna o dejar ese camino, guardar los mandamientos o no guardarlos. ¿Ves? Después de lo que acabas de escuchar, debes de meditar, y si no vas, no has ido por el camino que Dios ha trazado, que Dios te ha dicho, arrepiéntete. Porque si nosotros cada segundo tomamos esa decisión, vida o muerte. Aquí solamente existen dos caminos. Y al Señor le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él contestó, entrar por la puerta estrecha, porque ancho y angosto es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta ancha, el camino de muerte, es el adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, perversiones, odio, robo, asesinato, borracheras, homosexualismo, lesbianismo, drogas, placeres. Esto te va a llevar al infierno. Camino de muerte, estas cosas os he hablado para que no tengas trompiezo, dijo el Señor. Debes de conocer que toda desobediencia trae castigo, porque aquí los que se alejan de ti, dice el Señor, perecerán, y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Cada uno decide cuál camino andar.
Yo el consejo que te doy conforme a la palabra, reconoce tu pecado, confiesa tu pecado delante de Dios y humíllate. ¿Ves? Porque la voluntad de Dios es que nadie perezca. Dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice el Señor, si los pecadores te quisieran engañar, dice el Señor en Proverbios capítulo 1, versículo 10, no consientas, o sea, no participes, apártate, echa la mano a la vida eterna, no participes en este mundo, en esta onda, en esta moda que el diablo ha puesto a las naciones, ¿ves? Cegando a los hombres, para que no tengan el entendimiento ni la luz del evangelio, que no les resplandezca, les ha cegado el entendimiento. ¿Ves? Dice el Señor en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Que, ¿ves? Él no va a tener por inocente al culpable. ¿Ves? El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, dice el Señor, es mayor que todos y nadie puede arrebatar de la mano. ¿Ves? Porque dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice el Señor, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, dice el Señor. Por eso dice el Señor que pongas tu mano a la vida eterna, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿ves? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate de muchos. Por eso dijo el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, ¿ves? Entonces, si tú dejas que Cristo entre a tu vida y lo reconoces como tu Salvador, ven al camino, ves, y acéptalo en tu corazón. Pero mucha gente cree como, yo lo acepté en mi corazón y ya. Pero no, dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Negarte a ti mismo, ¿qué es? Negarte al chisme, negarte al odio, negarte al robo, a la idolatría, negarte a la fornicación, al adulterio. Eso es negarte. O sea, obediencia, dice el Señor. Por eso dice el Señor en su palabra que por medio de Él nos redime de sus pecados. Dice que el amor del Padre es que nos dio a su único Hijo. Y solamente por Él vamos a entrar a la vida eterna. Ahora el fin de todo discurso es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios va a traer toda obra a juicio juntamente, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso dice el Señor en Deuteronomio capítulo 10, versículo del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, los mandamientos de Jehová, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. La decisión es tuya. Dios no obliga a nadie. La verdad que el Señor... el Señor va a mandar personas a hablar a tu vida. No seas indiferente, ninguna excusa será justificable delante de Dios. Pero el tiempo de llamamiento lo pone Dios, nadie lo conoce. Pero va a haber un tiempo en el cual, mira, ¿sabes qué? Ya te hablé un año, te hablé un mes, te hablé una semana y no hiciste caso. Ahora se va a apartar y va a ir a hablarle a otro pueblo. ¿Ves? Por eso es el tiempo de arrepentimiento es ahora. No dejes para mañana lo que Dios te ha mandado que hagas ahora. No seas indiferente a la voz de Dios.
Acércate a Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado. La decisión sí es tuya. Y Dios no obliga a nadie, porque créemelo que pues si te obligara a todos, todos estuvieran aquí. No, Él respeta tu decisión. Pero eso sí, no esperes que Dios esté con las manos abiertas el día que tú mueras, y que no esperes que Él te reciba al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque fuiste indiferente a su llamado aquí. Y aquí hay que respetar a Dios y a su palabra. Así es que el único camino es Cristo, pero tienes que vivir una vida agradable a Dios, respetándolo, poniéndolo en primer lugar, como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Ves? Amarlo, ¿qué es? Obediencia. Porque si tú amaras a Dios, no tendrías dioses ajenos. Si tú amaras a Dios, lo respetaras. Si tú amaras a Dios, obedecieras. Si tú amaras a Dios, no lo lastimaras. Todos los días espera a ver si tú prestas oído. Que imagínate, cuando tú amas a una persona, te gusta hablar con ella, y si no hablas con Dios, ¿ves? Por eso dice el Señor, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Guarda su palabra, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿De qué sirve ganarse, de qué sirve ganarse al mundo si se pierde la vida? Por tanto, dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros. Te está diciendo no que vayas y te saques el ojo. Si tus ojos te están llevando a ver pornografía o cosas, o alguna parte de tu cuerpo te está llevando al pecado, haz algo de tu vida, apártate. Dice, ¿por qué? Porque no sea que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Haz frutos dignos de arrepentimiento. ¿Ves? Otra vez, porque el tiempo de misericordia se está acabando. ¿Ves? Entonces, y lo que contamina al hombre es todo lo que estamos viendo. No corras conforme a esta corriente de este mundo. Mira, todo esto va a desaparecer. Cristo viene pronto. Todo está, ya está cumpliéndose, se ha cumplido ya tan rápido. Y de veras en 20 años se aceleró la venida de Cristo. Nadie sabe el momento ni la hora, solamente la potestad de Dios Padre. Pero dijo el Señor Jesús, velar y a orar, para no caer en tentación, o sea, que estés alerta. Entonces, el Señor por eso está indignado. Oír naciones han desechado mis mandamientos y no han obedecido, pero también habla tu vida. Señor conoce qué has hecho y cómo está tu vida. Acércate a Dios mientras pueda ser encontrado. Yo no conozco tu vida, pero vamos a pedir perdón, ¿verdad? Vamos a orar. Y todo lo que tú tengas dentro de ti, confiésalo, acércate, que Dios nos ha amado a todos, Dios te ama, créemelo, por eso está tocando a la vida de tu corazón, que dejes entrar a Cristo Jesús, que ya te apartes de tanto pecado. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos das oportunidad de arrepentimiento. Señor, tú conoces las almas que has traído, las que se molestaron, perdónalos. Las que han murmurado, perdónalos. Las que han hablado algo, perdónalos, Padre. Pero yo te pido, Señor, por aquellas personas que quieren buscar de ti, Padre. Tú conoces, Padre, quien escuchó, Señor, da frutos dignos de arrepentimiento. Encamínalos a la salvación. Aquel que te pida, Señor, que entre Cristo, dale, Señor, dale vida eterna, que sepan que tu voluntad es que nadie perezca, ni nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso tú levantas pastores, profetas, evangelistas, ves, levanta, Señor, y dijiste que en los últimos tiempos tus hijas profetizarán, para que entiendas que tu voluntad es que oigan la palabra y se aparten, lo más importante, que se aparten
de la vida que no te agrada, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus hijos, Padre, pero que entiendan que no pongan tropiezo a sus hijos, Señor. Si ahí viene alguien enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por esa persona. Si hay algún dolor en el cuerpo, te pido por esa persona. Si hay algún enojo, te pido por esa persona. Si hay escasez de trabajo, también te pido, Padre, por esa persona, que abras puertas en medio del desierto. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos, Padre, a seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, que todos vean que tú me has enviado, Padre. Toca sus corazones y sus vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Dios es bueno, grande y misericordioso. Yo te invito a que tú te acerques a Dios, de veras. Si no te congregas, busca una iglesia cerca de tu casa donde te hablen la sana doctrina. Yo, pues nosotros, mis suegros eran pastores, ¿verdad? Pero han partido a la presencia del Señor, pero seguimos en la obra del Señor, ¿verdad? Está Pastor Moisés con su esposa Sara, Pastor Joy, y está mi esposo y nosotros, ¿verdad? Estamos, yo te invito a la iglesia, a la casa de Dios. Nosotros estamos aquí en Los Ángeles, en 3607 en Whittier Boulevard, Los Ángeles, California. El zip code, el código postal es 90023. Tenemos servicio los viernes a las 6:30 y los domingos a las 11:30. Tenemos la iglesia abierta por si gustas congregarte con nosotros, ¿verdad? Busca a Dios mientras pueda ser encontrado, porque créemelo que las cosas en el mundo se van a poner cada vez peor y necesitas agarrarte de Dios, necesitas ya acercarte. No te vas a llevar tu casa, ni tu carro, ni tu trabajo, ni nada, sino acércate a Dios. Por eso yo te invito, si tú vives en esta parte, ¿verdad? Te invito a que te congregues, a que busques de Dios. Y si vives en otro país, en otro estado, busca una iglesia cristiana de sana doctrina donde te instruyan, ¿verdad? El camino de Dios para que tú puedas, ¿verdad? Dejar el mundo de pecado, porque lo único que trae el pecado es infierno. Mas sin en cambio la obediencia y el apartarte del mal trae vida eterna por medio de Cristo Jesús. Así es que te espero, mi amigo, mi hermano, para la próxima semana, si Dios permite, 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California. También yo te invito a que también compartas este video, ¿verdad? Y también tengo videos en el YouTube. Puedes buscarme con mi nombre, Esmeralda de Jesús Telles, y puedes meterte aquí a mi canal. Tengo varios videos, ¿verdad? Conéctate para la próxima semana, si Dios permite, a la misma hora, 7 de Los Ángeles, California, y México. Como ya cambió la hora, se me olvidó, pero es 8 de la noche. Dios te bendiga, la paz del Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Te amo en el amor del Señor. Oro por ti, por tu vida. Acércate a Dios mientras pueda ser encontrado. Dios te bendiga.